Hola, mi nombre es Edna Estrada y en este video voy a presentar un análisis del informe titulado Víctimas Cristianas de la Iglesia de los Pobres, un grito profético y liberador, elaborado por la Mesa Ecuménica por la Paz para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Este informe se enmarca en el conflicto armado colombiano y realmente lo que busca es visibilizar a aquellos actores y víctimas de este conflicto que muchas veces son invisibilizados, pero son realmente importantes. Para comenzar y tener un contexto, es muy importante entender que el conflicto armado colombiano no solo involucró a estos actores políticos o militares, sino que también involucró a líderes sociales, a comunidades y a sectores religiosos. Entonces, estas personas que hacían parte de la Iglesia de los Pobres no se limitaban simplemente a tener una práctica religiosa, sino que se involucraban activamente y asumían un papel en la transformación de las condiciones sociales, lo que en muchos casos puso en peligro pues su vida y en situaciones demasiado riesgosas. En este caso, el informe se centra en la llamada Iglesia de los Pobres. Esto es una corriente dentro del cristianismo que se centra y que hace mucho énfasis en la defensa de los derechos humanos, la justicia social y el acompañamiento a las comunidades más vulnerables. Bueno, pero ustedes se preguntarán quiénes eran y qué hacían. Pues los protagonistas de este informe eran sacerdotes, líderes comunitarios, religiosos y laicos que trabajaban directamente con comunidades que estaban demasiado afectadas por la pobreza, la violencia y la exclusión. Su labor incluía principalmente acompañar procesos comunitarios, defender derechos humanos, denunciar injusticias sociales y, sobre todo, promover la paz. Es importante destacar que todas estas acciones estaban motivadas por su fe, pero tenían un gran impacto social y político. Bueno, pero entonces, ¿por qué fueron víctimas? Pues uno de los puntos centrales del informe es explicar por qué ellos fueron perseguidos. Y la principal razón por la que estas personas fueron perseguidas fue porque todas las acciones las vieron y las interpretaron como una amenaza a los diferentes actores que hacían parte en su momento del conflicto armado. En muchos casos, ellos fueron señalados como parte de grupos insurgentes simplemente por trabajar con personas que claramente pues estaban siendo afectadas y vulneradas por culpa de este conflicto armado. Por entonces, ellos básicamente fueron tildados de ser parte de estos grupos insurgentes al estar como tan involucrados con estos actores que pues eran vulnerados. A raíz de esto se generó que ellos fueran estigmatizados, amenazados y en muchas ocasiones que hubiera violencia directa contra ellos. Y no solo de estos grupos ilegales que hacían parte de este conflicto, sino en muchas ocasiones también fueron perseguidos por el Estado que hacían parte de estas dinámicas de persecución. Y entonces, ¿qué le sucedió? Pues el informe documenta diversas formas de victimización de las cuales sufrieron estas personas. Entre ellas se encuentra el desplazamiento forzado. Básicamente los sacaban del lugar en el que residían, pues por esa persecución que hubo contra ellos. Hubo amenazas constantes, asesinatos, muchos de ellos fueron asesinados por lo mismo que ya hablamos, porque simplemente eran tildados como parte de estos grupos ilegales y también fueron silenciados de sus procesos sociales. Y todo esto solo nos demuestra que el conflicto armado no solo atacó a quienes empuñaban un arma, sino que también atacó y destruyó a quienes defendían la vida, la justicia y la dignidad humana, desde espacios comunitarios y religiosos. Entonces hablemos del significado que tiene el grito profético y liberador. Pues el informe utiliza la expresión grito profético y liberador para describir el papel que tuvieron estas comunidades. En primer lugar, se habla de este grito profético porque al igual que los profetas, estas comunidades denunciaban las injusticias sociales y las violencias presentes en la sociedad. Por eso tanto énfasis en este grito profético. Y por otro lado, también se habla de liberador porque es que su función no simplemente era denunciar, su función era cambiar realidades y mejorar las condiciones de vida de las personas a las que ellos estaban ayudando y las cuales eran víctimas de este conflicto armado. Desde mi punto de vista, siento que este informe es realmente importante, pero sobre todo revelador, porque es que nos muestra aquellos actores que, como lo mencioné al principio, han sido invisibilizados y que realmente no se les da el papel
y la importancia que ellos merecen según todo lo que hicieron en este conflicto armado. Además, nos ayuda a entender un poco más que la religión no tiene un papel simplemente espiritual o de fe, sino que por otro lado, como en este caso, la religión puede tener un papel fundamental para la transformación social. Además, me parece muy importante que estas personas tengan este lugar y este papel, porque como lo mencionaba anteriormente, fueron personas que persiguieron, asesinaron, amenazaron y vulneraron simplemente por tratar de ayudar. Entonces, darles esta visibilidad genera un poco más de empatía hacia lo que ellos pasaron y hacia este señalamiento injusto que tuvieron. Finalmente, creo que este tipo de informes son fundamentales, ya que nos ayuda a crear esta memoria histórica, pero además nos genera esta necesidad de garantizar que este tipo de masacres y que este tipo de violencia no se vuelva a repetir en el futuro.